Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, estamos hoy día nuevamente, domingo 26 de abril del 2020, en medio de la pandemia general que existe, y nos comunicamos por este medio, es decir, la predicación a través de este medio, al no poder reunirnos en la iglesia. Vamos a orar un momentito. Señor, rogamos tu bendición, Padre Celestial, en esta mañana, en el hogar de cada uno de tus hijos, los que en sus hogares realizan, Señor, un pequeño culto familiar y escuchando también este momento de la predicación de tu palabra. Bendícenos, Señor, háblanos por ella y síguenos protegiendo como tú lo haces del contagio de esta enfermedad, Señor, terrible. Te rogamos tu misericordia también para que ya se detenga, Señor, esta curva de crecimiento y comience a bajar el número de personas contagiadas, de fallecidos. Te rogamos tu misericordia sobre nuestro país, pero también te rogamos por el arrepentimiento de miles y miles de personas que a raíz de esto puedan buscarte, Señor, puedan conocer a Cristo. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos entonces, queridos hermanos, queridos amigos, nos encontramos en el libro de Primera de Pedro y estamos al final del capítulo 1 de Primera de Pedro. Vamos entonces a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23, a donde llegamos el domingo anterior. Y aquí leemos entonces en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. Una vez más nos dice la Biblia que hemos vuelto a nacer, que hemos nacido por segunda vez. Nuestro primer nacimiento fue el nacimiento natural de padres humanos, pero esta vez, al haber creído en Cristo, hemos nacido de Dios mismo. Nos ha engendrado Dios por medio del Espíritu Santo. Hemos llegado a ser hijos de Dios, algo misterioso realmente, porque ¿cómo puede alguien que es simplemente un ser humano como nosotros y encima un pecador, hombres y mujeres pecadoras que somos, cómo puede alguien así como nosotros obtener la naturaleza divina por medio del nuevo nacimiento? Pero eso es lo que ha hecho Dios, algo maravilloso, inexplicable. Hemos llegado a ser hijos de Dios. Hemos sido reengendrados. Dios nos ha engendrado de su naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Hemos nacido otra vez. Por eso nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. Ahora, también sabemos que todo ser viviente no se origina del aire, no se origina de la nada. Hay una ley así en el mundo entero que para que pueda nacer un ser viviente, ya sea entre el hombre, entre los animales, entre las plantas, en todos los casos, para que se origine un ser viviente, ese ser viviente siempre se va a originar de otro ser viviente. No nace de la nada. Siempre el origen de un ser viviente es otro ser viviente. Toda persona en este mundo nace de un papá, de una mamá. Eso lo vemos en todos los casos, aún de las plantitas. Ninguna plantita nace del aire, sino de otra plantita se origina una nueva planta. Siempre es así. Ahora, si nosotros hemos sido engendrados de la naturaleza de Dios, es igual.
alguien que tiene vida nos ha dado una nueva vida. Pero acá nos habla de que la palabra de Dios es la que nos ha concedido vida, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptibles, de simiente incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. Fíjense cómo usa esta palabra simiente. ¿Qué significa eso? Significa, claro, los genes que vienen. Si esta palabra simiente la usamos para los padres humanos, entonces la simiente de cualquier persona viene de dos lados, de la simiente del papá y la simiente de la mamá. Es decir, el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre. Entonces dan lugar a un nuevo ser, a un feto, a un embrión. Esa es la simiente, los genes, los cromosomas, tanto del papá como de la mamá. Entonces, al hablar de simiente, nos dice que hemos sido renacidos ahora de parte de Dios, no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, ya no de los cromosomas de papá y mamá que son corruptibles porque somos mortales, sino de una simiente incorruptible, dice ahí. ¿Y cuál es esta simiente incorruptible? ¿Cuáles son estos genes, estos cromosomas incorruptibles y inmortales? Esos genes y cromosomas inmortales, incorruptibles, vienen a ser la palabra de Dios. Exactamente eso dice. Otra vez, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. Es decir, la Biblia es la que tiene vida. También leemos en el libro de Hebreos que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es la Biblia. La Biblia es un libro que tiene vida. Como decimos, no puede originarse vida si no es de otro ser viviente. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y creemos en ella, recibimos la vida eterna. Y fíjese lo que está sucediendo aquí. Un ser vivo, o sea, un hijo de Dios, es producto de algo que también es vivo. Un ser vivo da origen a otro ser vivo. Entonces, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Ella, la palabra viviente de Dios, la Biblia, cuando una persona la entiende, la recibe, la cree, esa palabra viviente que está escrita en la Biblia otorga vida a la persona que cree en ella. Eso es la palabra de Dios. Es una palabra viviente, no es simplemente unas letras escritas. Y aquí entonces nos dice así, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. En ella, en la Biblia, hay vida. Recordemos algo, que el mundo entero, el universo entero fue creado por la palabra de Dios. Dios pronunció que exista la luz y la luz comenzó a existir. El Señor Jesús, cuando estaba frente a Lázaro, 4 días de fallecido, y el Señor Jesús se acerca a la tumba y le dicen, no Señor, no puedes abrir la puerta no pueden retirar la piedra de la entrada de la tumba porque hiede ya, es de 4 días. Le dijeron, no Señor, ¿cómo van a abrir la tumba? Huele horrible, es de 4 días el cadáver de Lázaro. Pero Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y mandó retirar la piedra de la entrada del sepulcro. Y luego de orar por un momento, el Señor Jesús exclamó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió de su tumba. Es decir, con su palabra, el Señor Jesús pronunció su palabra y al pronunciar su palabra otorgó vida a un cadáver que estaba ya pudriéndose de 4 días. ¿Cómo vino a la vida otra vez Lázaro?
Por la palabra del Señor Jesús, es decir, por la palabra de Dios. ¿Cómo resucita una persona en este mundo para tener una nueva vida en Cristo? Por la palabra de Dios. La persona recibe la palabra de Dios al creer en ella. Ese es el proceso. Cuando yo recibo la Biblia, creo en ella, recibo vida, resucito a una nueva vida del Espíritu Santo. Y esta vida viene de otro ser vivo, es decir, la palabra de Dios es viva, contiene vida ella, y por eso puede otorgar vida a la persona que la recibe, a usted y yo, al creer en Cristo. Y nos sigue diciendo el versículo 24, primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido evangelizada. Nos dice aquí que la vida del hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó. Eso es la vida del hombre. Una vida inútil, es decir, en el sentido de que se deshace, desaparece y muere en el hombre. Una vida sin sentido, la existencia del hombre. Y eso es por razón del pecado, porque cuando no existía pecado en el mundo, el hombre jamás iba a morir, el hombre tenía ya la vida eterna. No existía la muerte, pero la muerte vino por causa del pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La causa de morir nosotros y deshacernos igual que la hierba, la causa de eso es el pecado. Pero la Biblia, como acabamos de decir, que es un libro viviente, permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Eso es lo que significa la Biblia. No solo es un libro viviente, es un libro eterno. Nunca pasa la validez de la Biblia. Nosotros desaparecemos de este mundo, pero la palabra del Señor jamás desaparece. El Señor Jesús también lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo se va a deshacer, la tierra se va a deshacer, pero la palabra del Señor nunca va a desaparecer. Es eterna la palabra de Dios. Ahora entramos al capítulo 2. Vamos entrando al capítulo 2 de este libro y vamos a leer de esta manera. Por lo que desechando toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y toda habla mala, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos como a la piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados para hacer una casa espiritual. En primer lugar, que debemos desechar lo que antes era parte de nuestra vida continuamente, la malicia, desechar el engaño, desechar los fingimientos y las envidias y toda habla mala. Eso es parte normal muchas veces de las personas que no tienen a Cristo. Ese es su comportamiento normal, entre comillas, la malicia. La malicia. Observe usted a dos personas que en su trabajo
tienen una pausa para el almuerzo, digamos, y están ahí reunidos un grupo de compañeros de trabajos a la hora de almuerzo. Observe usted de qué hablan. Bueno, a veces hablarán cosas buenas, no a veces, pero la mayor parte del tiempo van a hablar cosas malas. Van a hablar de la compañera tal y cómo le vamos a hacer caer, y van a hablar cosas bastante maliciosas, y se van a hacer bromas bastante maliciosas. Pero nos dice a nosotros como hijos de Dios, por lo que desechando toda malicia y todo engaño y fingimientos, ¿se da cuenta? Fingimientos. El hombre de este mundo vive de puros fingimientos, puras apariencias, todo es fingimiento y apariencias. Desechando las envidias y toda habla mala, dejando atrás esta vida antigua. ¿Qué hay que hacer ahora? Versículo 2. Como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Fíjese el contraste, las conversaciones llenas de malicia y de engaños y de fingimientos. Y en lugar de eso, ahora dice, como niños recién nacidos, lo que acabamos de explicar, el nuevo nacimiento, habiendo recibido la naturaleza de Dios por medio de la fe, habiendo sido engendrados nuevamente, ya no de simiente humana, sino de simiente divina, de la simiente de Dios, llegando a ser hijos de Dios verdaderamente. Entonces, habiendo recibido la naturaleza de Dios y llegando a ser ahora hijos de Dios, entonces, como niños recién nacidos, y como el niño que nace necesita urgentemente alimentarse con la leche materna, ahora nosotros también, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Usted necesita crecer en Cristo Jesús. Eso es lo que recomendamos a nuestros hermanos cuando hace unas 3 semanas anunciamos que íbamos a estudiar el libro de Primera de Pedro. Y a usted que nos escucha por medio del internet, por medio del WhatsApp, esa recomendación habíamos hecho a cada hermano en el grupo de la iglesia. Lea usted el libro de Primera de Pedro. Léalo por leer, no trate todavía de estudiarlo, simplemente léalo por el placer de leer. Muchos se deleitan leyendo un libro, una novela. Por ejemplo, les cuento lo que a mí me sucedió cuando yo tenía más o menos unos 10 o 11 años de edad, por ahí. Una noche, recuerdo que ya serían como las 7 de la noche, llegó a mis manos, parece que mi papá ese día había comprado un librito que se llamaba La Serpiente de Oro, ese libro de Ciro Alegría, La Serpiente de Oro. Y entonces yo comencé a hojearlo, y cuando lo comencé a hojear me pareció interesantísimo, comencé a leerlo y no paré de leerlo hasta las 10 y media de la noche, que ya me obligaron a ir a dormir. Y al día siguiente apenas desperté otra vez de frente lo devoré y lo terminé de leer. Un libro para mí maravilloso, La Serpiente de Oro. ¿Y por qué lo leía? ¿Porque quería estudiar el argumento literario y cosas así? No, simplemente me deleitaba con su lectura. Esa era la razón, el deleite de la lectura. Esa es la manera como usted necesita leer la Biblia. Usted que me escucha, esa es la manera exacta de leer la Biblia. Deleitarse en la Biblia. No es el caso de estudiar, es decir, solito el proceso, la Biblia va a entrar a usted, la Biblia va a entrar a su corazón, va a entrar a su espíritu, a su mente. Ella misma tiene el poder de alimentarle. Lo que usted necesita hacer es deleitarse en ella. Esa es la palabra clave para leer la Biblia, deleitarse.
La palabra clave no es estudiar, sino deleitarse en la Biblia. ¿Y por qué razón? Porque la Biblia es un alimento, como acá nos dice, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. El primer alimento que un recién nacido tiene que recibir es la leche. No hay otro, ¿no? Y ya los médicos han dicho muchas veces, la leche materna es irreemplazable. Hay leche sustituta, leche de la farmacia, pero por más buena que sea una leche que supla al amamantar al bebé, no es posible de manera completa reemplazar la leche materna. Por eso la Biblia es ese alimento indispensable para nosotros al haber creído en Cristo. Y hagamos una comparación. Si la Biblia es un alimento, primero es leche, después más adelante uno va creciendo y ya no solamente la Biblia es leche, la Biblia es carne, la Biblia es un montón de alimentos diferentes. La Biblia tiene 66 libros y cada libro de la Biblia tiene un sabor distinto. Lógicamente, así como los alimentos en el mundo son muy variados y muy diferentes y muy deliciosos, igual la Biblia contiene en ella alimentos muy variados, muy deliciosos para nosotros. Y como vuelvo a decir, la palabra clave para recibir la Biblia no es estudiarla. Bueno, después la podremos estudiar, pero la palabra clave es deleitarse en ella. Leerla por el gusto de leer, así como llegó a mis manos este librito, La Serpiente de Oro, y comencé a leerlo sin parar. ¿Por qué lo leía sin parar? Por la delicia de leerlo, era la única razón. Nada más, por el deleite de leerlo. Eso es lo que usted tiene que hacer con la Biblia. Abra algún libro de la Biblia, cualquier libro de la Biblia, abra y léalo por el gusto de leerlo. Deleítese en ella, deleítese leyéndola. Esa es la clave para que el Espíritu Santo alimente su corazón. Y les cuento otra anécdota también, algo real que sucedió con mi bisabuelo. Mi bisabuelo se llamaba Lucio Ita, en Huánuco, y mi tío abuelo se llamaba Abraham de Ita, hijo de mi bisabuelo. Y mi tío Abraham le había testificado de Cristo al bisabuelo Lucio Ita, pero el bisabuelo no quería saber absolutamente nada con la palabra de Dios. Y entonces mi tío, orando mucho por su papá, utilizó una estrategia magnífica. Fíjense lo que hizo, ¿no? Él consiguió el libro de Esther, que es parte de la Biblia. Esther es un pequeño libro del Antiguo Testamento, de la Biblia. Narra la historia de la reina Esther y todo eso. Bueno, consiguió el libro de Esther, suelto, aparte de la Biblia, el libro. Se lo regaló a mi bisabuelo. Mi bisabuelo estaba muy enfermo, estaba en cama, luchando con la enfermedad. Entonces, mi tío Abraham le regaló a su papá este libro de Esther, que es parte de la Biblia. Entonces, como el bisabuelo no supo que Esther es un libro que pertenece a la Biblia, lo leyó con mucho interés, con mucha curiosidad. Lo leyó, pero se quedó cautivado por la historia de Esther. Y cuando ya lo había leído, le preguntó a su hijo, a ver, ¿de dónde has sacado este libro? ¿Dónde has conseguido este libro que me ha dejado cautivado? Y mi tío le dijo, este libro es una parte de la Biblia. Y el bisabuelo se quedó asombradísimo. ¿De la Biblia? ¿Un libro tan interesante es parte de la Biblia? Y entonces la puerta para el Evangelio se abrió en la mente, en el corazón de mi bisabuelo Lucio Ita, y él se convirtió al Señor de esa manera. Fíjense, él no quería saber nada del Evangelio, de la Biblia, ni nada por el estilo. Pero
Él, leyendo el libro de Esther, cobró interés por la palabra de Dios y tuvo el deseo de leer el resto de la Biblia, y así lo hizo. Y él se convirtió al Señor, aceptó a Cristo realmente de esa manera. Eso es la Biblia, es un libro delicioso para leerlo. La gente, las personas tienen un concepto completamente equivocado de lo que es la palabra de Dios. Primeramente, la primera impresión que tienen las personas es generalmente, ¿no? No siempre, pero generalmente van a decir, la Biblia es un libro aburrido, nos habla cosas de la religión, no, ¿quién va a leer la Biblia? Nadie la lee. Yo tampoco la voy a leer porque ¿quién lee la Biblia? ¿Y quién va a pasarse tiempo leyendo? Ese es un libro de pura religión. ¿Yo para qué quiero religión? Esa es la idea que tienen las personas acerca de la Biblia. Y al tener esa idea no entienden absolutamente nada, la necesidad grande de la palabra de Dios en su vida. Por eso, antes que iniciáramos el estudio de este libro de Primera de Pedro, yo estuve recomendando a todos nuestros hermanos hacer esto. Lea usted el libro de Pedro. Es un libro corto, tiene solamente 5 capítulos. Usted lo puede leer. Léalo por el deleite de leerlo. Léalo para que se complazca en hacerlo. Y eso es, vuelvo a decir, la clave para entrar en la palabra de Dios. Porque el alimento es así, la Biblia es un alimento. Primero es leche para el que empieza en Cristo Jesús. Luego ya no solo será leche, será pan, será carne, será proteína, será toda clase de alimentos diferentes, la Biblia. Eso es. Ahora, ¿cómo es el proceso de alimentarse? Examinemos, miren. Todos nosotros sentimos deleite al momento de comer. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, pues disfrutamos el momento de comer. Es un pequeño deleite, siempre el poder comer. Bueno, uno está con hambre y dice, bueno, qué rico, vamos a servir esto, el otro, vamos a tomar desayuno, luego vamos a almorzar. Entonces, normalmente, casi siempre, uno siente ese placer de poder comer. Y además, si lo disfrutamos en familia, nos sentamos todos juntos y comenzamos a comer. Y bueno, como dicen después, barriga llena, corazón contento. Eso exactamente sucede al comer. ¿Sabe usted que para leer la Biblia es igual? Usted come la Biblia. Come la Biblia. Usted la recibe como un alimento delicioso. Y usted tiene que aprender qué es la Biblia para disfrutarla. Simplemente léalo, vaya a ella, abra su Biblia en cualquier parte de la Biblia, también lo puede hacer de manera ordenada. Si desea, comience por Génesis, o si desea, empiece en Apocalipsis, no hay ningún problema. En cualquier parte puede usted leer. Busque cualquier libro de la Biblia y comiéncelo a leer. Entonces va a encontrar en ella un sabor delicioso. Coma la Biblia, deleítese, saboree el sabor delicioso de cada diferente libro de la Biblia, como usted come diferentes alimentos. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Pollo a la brasa? De repente, a mí le confieso algo, a mí no me llama la atención el pollo a la brasa. Sí lo como, pero no es mi alimento preferido. ¿Sabe cuál es mi alimento preferido? Yo tengo un gusto demasiado raro, pero en mi casa ya saben, ¿no? Mi familia, mi esposa ya saben. Dicen ellos, no, el alimento preferido de mi papá no es pollo a la brasa ni nada por el estilo. Lo que a mi papá más le gusta es arroz con 2 huevos fritos. Y el arroz también suavecito, un poquito medio masacote, así. Eso le gusta a mi papá, dicen, ¿no? Mis hijos. Arroz con 2 huevos fritos. Bueno, será un gusto muy extraño, pero eso es, así es en el caso mío. ¿Cuál es la comida preferida de usted? De repente el ceviche, yo no sé. Pero la Biblia es así. Es un alimento para saborearlo, para deleitarse
deleitarse en Él. Eso es la Biblia. Léalo para saborearlo. Léala la Biblia para saborear su sabor delicioso. Eso es la clave. Deleítese en comer la Biblia. La Biblia es un alimento para comer. Ahora, ¿cómo se produce la digestión? ¿Cómo se produce la nutrición del cuerpo? Para comer, bueno, uno tiene que preparar la comida y una vez que está listo, entonces nos sentamos, damos gracias a Dios y si estamos en familia, pasamos un momento muy, muy grato comiendo todos juntos allí. Luego, cuando ya hemos terminado de comer, ¿qué más hacemos? Imagínense, ¿no? Yo comienzo a pensar, en este momento voy a digerir las proteínas, voy digiriendo las proteínas. Ahora, en este momento voy digiriendo los lípidos, las grasas. Bueno, comienzo a digerir los lípidos, estoy digiriendo. Y en tercer lugar, ahora comienzo a digerir las vitaminas y los minerales y los nutrientes que acabo de comer. Voy digiriendo. Nada de eso. ¿Cómo se produce la digestión? Es automática. Lo importante es que uno haya comido con delicia, porque a veces de manera excepcional, cuando uno está enfermo, ¿no? Tal vez está mal del estómago o cualquier enfermedad. ¿Qué sucede? Muchas veces uno pierde el apetito y tiene que comer a la fuerza. No le siente sabor a la comida, no siente hambre, no siente sabor. Esa es una situación anormal. Y tal vez tenga que comer a la fuerza. Pero normalmente sentimos mucho gusto al comer. Eso es con la Biblia, es igualito. Y luego de comer, simplemente dejamos que el cuerpo haga su trabajo. Ese es un proceso automático. Nadie digiere voluntariamente, nadie se esfuerza en digerir los alimentos. Dejamos que el cuerpo que Dios ha hecho, el proceso de digestión que Dios creó, es automático. De repente uno tiene ganas de dormir una siesta después de almuerzo, ¿no? Como digo, barriga llena, corazón contento. Eso es la Biblia. Saboree usted el sabor de la Biblia. Encuéntrelo porque es delicioso el sabor de la palabra de Dios. Y por eso nos decimos, ¿no? En capítulo 2, versículo 3, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Deseando ardientemente comer la Biblia. Bueno, si es leche, tomar la leche primero, para que por ella crezcáis. Ella nos da crecimiento. Igual como el alimento primero entra en nuestro esófago, llega al estómago, ahí están los jugos digestivos, y Dios ha hecho el sistema digestivo tan maravilloso, ¿no? Y cada jugo digestivo, enzimas digestivas, entonces el alimento comienza a ser absorbido por medio del estómago y luego los intestinos, y llega seguramente hasta el hígado, y el hígado procesa las proteínas, los lípidos, las vitaminas, y luego por medio de la sangre, lo que hemos comido hace un rato comienza a alimentar cada rincón de nuestro cuerpo. Esos nutrientes comienzan a llegar por medio de la sangre hasta el último rincón de nuestro cuerpo y alimentan el cuerpo. Y entonces el cuerpo está saludable con ese alimento tan bueno que hace un rato hemos comido. Es igual con la Biblia. ¿Qué tiene que usted hacer con la Biblia? Cómala. Coma la Biblia. Cómala de manera deliciosa. Y entonces, después de haberla comido, ella solita, automáticamente va a alimentar lo más recóndito del espíritu, del alma, del corazón y de la mente de usted. Ese es un proceso que Dios ha hecho. Ella, la palabra de Dios, va a llegar a cada rincón de su mente, de su corazón, de su alma. Por eso la Biblia es comparada con el alimento, porque ella nos alimenta exactamente como la comida que comemos. Bueno, la comida llega al estómago,
La Biblia no llega al estómago de usted, lógicamente. La Biblia llega a su corazón, a su alma, a su mente, a su entendimiento, y nutre profundamente cada parte de la vida suya. Eso es la Biblia. Ahora continuamos leyendo entonces en el versículo 4, vamos a seguir leyendo, al cual, hablando del Señor Jesucristo, siempre habéis gustado que el Señor es benigno, dice, y verso 4, al cual, allegándoos como a la piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Nos hemos acercado al Señor como la piedra viva, al cual allegándoos, es decir, acercándonos quiere decir, al cual allegándoos como a la piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios y preciosa. El Señor Jesús es aquella piedra viva que los hombres han desechado. Como decimos, ¿no? La gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la Biblia. Le preguntaremos, ¿tiene la Biblia? Ah, sí, bueno, sí tengo la Biblia en mi casa y a mis hijos en el colegio le mandan a que compre una Biblia. Ahí está la Biblia por ahí. No sé ni dónde estará, por ahí está guardada. Pero usted la lee. ¿Quién, yo? No, bueno, la verdad yo no leo la Biblia nunca, nunca la he leído. Esa es la idea que tienen las personas. Desechada por los hombres, reprobada cierto de los hombres, dice, ¿no? Y el Señor Jesús, que es la persona central en la Biblia, también es reprobada de los hombres, desechada por las personas. Pero Él, escogida de Dios, la piedra viva, elegida por Dios, el Señor Jesús, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será confundido. Para vosotros pues que creéis, él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que también fueron destinados. Fíjense el contraste. Para nosotros, el Señor Jesucristo es aquella piedra viva y eterna, elegida y preciosa para Dios, el Señor Jesús. Pero para los que desechan a Cristo y su palabra, para ellos, para los desobedientes, dice el versículo 7, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que también fueron destinados. Y aquí debemos decir algo, queridos oyentes, y también esta es una de las razones por las que la gente muchas veces no quiere acercarse a la palabra de Dios. Y la razón es esta, que la palabra de Dios, junto con ser una palabra deliciosa para comerla, pero junto con eso, la palabra de Dios demanda obediencia a ella. Demanda obediencia a ella. Bueno, cuando uno no quiere comer un alimento, no le gusta, entonces dice, no me gusta. Por ejemplo, a mí el tokosh no me gusta. Yo sé que debe ser muy bueno, muy buen alimento el tokosh. Seguro, no lo dudo, tiene propiedades antibióticas y otras propiedades medicinales. No lo dudo, es cierto, seguramente. Pero el problema es que el sabor y el olor del tokosh no me gusta.
Casi todas las comidas para mí, menos el tocosh. Una vez lo comí, cerré la nariz, bien cerrada la nariz y lo comí. Es la única vez que he comido tocosh. Bueno, si a una persona no le gusta un alimento, entonces se le hace así. Pero las personas en este mundo, por lo general, desechan la palabra de Dios sin conocer lo delicioso que es ella. Los que desecharon la palabra de Dios, esto es lo que pasa con ellos, ¿no? Para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Es que la palabra de Dios demanda obediencia. No puede haber un punto intermedio. O bien usted la obedece o bien la rechaza. Eso es muy importante cuando nos acercamos a la Biblia. Cualquier otro libro va a ser diferente. Cuando yo leía, estando niño todavía, este libro que me deleitó tanto, La serpiente de oro, pues la serpiente de oro no me manda a que yo obedezca lo que ahí está escrito. Me deleito en leerla y se acabó. Pero la Biblia es un libro que usted se deleita en él, pero aparte de eso, la Biblia demanda obediencia. Es imposible leer la Biblia sin darse cuenta que nos demanda una respuesta a la palabra de Dios. Y la respuesta que la Biblia demanda es obediencia. Lógicamente, el autor de la Biblia es Dios mismo. Y Dios va a demandar. Ahora, si usted no la obedece, usted ya la ha rechazado a la palabra de Dios. No existe punto intermedio. Bueno, usted puede meditar en la Biblia, como les conté acerca de un hermano muy recordado por nosotros, el hermano Santiago Madueño, que se fue ya a la presencia de Dios hace pocos años, tenía más de 90 años él, pero cuando él aceptó a Cristo, hace 30 años, cuando el hermano Santiago aceptó a Cristo en su vida, al principio yo le pregunté si él quería aceptar a Cristo y él me dijo, no, por favor, déjeme examinar el mensaje que usted predica, déjeme examinar. No, todavía no. Simplemente déjeme venir al culto, escuchar la Biblia y después voy a decidir. Y así fue. Al comienzo él venía, pero había una cosa, venía cada domingo fielmente. Le gustaba oír la palabra de Dios. Y al principio no quiso tomar ninguna decisión, pero sí se deleitaba oyendo la Biblia. Luego, después de pocos meses, él mismo vino a decirme, pastor, yo quisiera bautizarme. De una vez, bautíceme por favor. Qué alegría sentí yo cuando el hermano me dijo de frente, yo ya he aceptado a Cristo, yo quiero bautizarme. Y si usted que está escuchando este mensaje, si usted se deleita en la palabra de Dios, eso va a suceder en la vida de usted. Pronto usted va a obedecer a la persona que está en la Biblia. Porque se da cuenta, la persona que está detrás de lo que usted lee es Dios mismo. Y esa es la razón de que la Biblia demanda obediencia. No hay punto intermedio aquí. O bien usted obedece a la Biblia, porque si usted no la obedece, usted ya la está rechazando. Eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Por ejemplo, en el libro de Juan, en la Biblia encontramos en el Evangelio de Juan algo interesantísimo. A lo largo del Evangelio de Juan, los 21 capítulos, ¿qué sucede? Hay una división tajante. Un grupo de la gente judía que le escuchaba comenzaron a rechazarle frontalmente, le contradecían, le rechazaban, le injuriaban y terminaron por matarlo. Una parte, la mayor parte del pueblo de Israel, eso es lo que hicieron. Lo rechazaron, lo aborrecieron y lo mataron. Pero ¿sabe qué? La otra parte de la gente judía
que escucharon la predicación de Jesús. Esa otra parte, que era una minoría, una pequeña minoría en Israel, creyeron en Él y lo amaron hasta la muerte. A Jesús, al Salvador de Dios. ¿Cuál de las dos reacciones tiene usted, querido amigo que me escucha? ¿Va a rechazarle usted frontalmente, como lo hicieron ellos? ¿O va usted a creer en Él y Él va a ser su Salvador y usted le va a amar hasta el día de su muerte? No hay punto intermedio. Y si usted no le rechaza, si usted se deleita oyendo este mensaje, entonces posiblemente muy pronto usted le va a aceptar de manera verdadera. No solamente es que a usted le guste el deleite de la palabra de Dios, eso perfectamente, pero sabe que esa es la puerta de entrada a la palabra de Dios. Usted se agrada, usted se deleita escuchando la palabra de Dios. Le felicito por eso, porque no hay rechazo en usted acerca de la Biblia. Pero quiero advertirle de algo. La Biblia es para que usted la obedezca, no solamente para que se deleite en ella. Deleitarse en ella es la puerta de entrada a la obediencia al Señor. Como digo, le felicito. Si a usted le gusta oír este mensaje, le felicito, porque esa es la puerta de entrada para conocer a Dios. Pero quisiera advertirle algo. El proceso por el cual quiere Dios llegar a la vida de usted comienza con deleitarse en su palabra, pero no termina allí. Dios quiere que usted le obedezca, que la palabra que usted escucha haya la respuesta de obedecer en su corazón. No hay otra forma. En diferentes ocasiones, en diferentes personas ha sucedido lo mismo, como lo que le narro acerca del hermano Santiago Madueño. Había otra persona que también quisiera contarles sobre él. Esta persona se llamaba Juan de Dios Guerrero. Juan de Dios Guerrero era un albañil que tenía a su compañero, los dos eran albañiles y los dos venían a escuchar la palabra de Dios. Miren, le estoy hablando de muchos años atrás. Le estoy hablando más o menos de los años de 1905, 1910, por allí. Pero este es el testimonio de Juan de Dios Guerrero. Él había venido de provincias hacia Lima, su trabajo era como albañil, y venía a escuchar la palabra de Dios. Al que escuchaba se llamaba Juan Rich, un escocés que trajo, uno de los que trajo el evangelio al Perú, y así que él cada domingo venía. Pero lo interesante es esto, fíjense, los días sábados, viernes o sábados, Juan de Dios Guerrero se emborrachaba junto con su compañero, y el día domingo en la tarde estaba allí escuchando cada domingo, muy complacido, escuchaba la palabra de Dios en los labios del misionero John Rich. Y durante varios meses se repitió eso. Casi todas las semanas, casi todos los sábados, él hacía lo mismo de siempre, emborracharse. Pero el día domingo en la tarde, cuando ya le había pasado toda esa resaca, entonces él venía al culto y muy contento de escuchar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios fue haciendo efecto en él, por supuesto. Le gustaba oír la Biblia, pero aún no le gustaba obedecer. Pero la palabra de Dios fue haciendo efecto en su corazón. Después de algunos meses, un día Juan de Dios Guerrero, como resultado de oír la Biblia, él dijo, basta, hasta el día de hoy he sido un pecador hipócrita, queriendo seguir a Dios y al mismo tiempo queriendo seguir con mi vida de pecado. Basta. El día de hoy yo voy a aceptar a Cristo. Y él se arrodilló delante de Dios y dijo, Señor,
hasta aquí te pido perdón, hazme una nueva persona. Ya he entendido tu palabra, que me gusta tanto escuchar tu palabra, pero hoy día quiero yo obedecerte. ¿Y sabe qué pasó con Juan de Dios Guerrero? Él fue un predicador ardiente del Evangelio durante muchos años por toda esta zona de la carretera central. En esos tiempos era el ferrocarril central, toda la ruta del ferrocarril central, todos estos lugares como Chosica, Matucana, San Mateo, Río Blanco, Morococha, La Oroya, Cerro de Pasco, toda la ruta de la carretera central. Juan de Dios Guerrero llevó la palabra de Dios. Muchos años predicando la Biblia, pero esto que le cuento fue el inicio de su vida. Se deleitaba oyendo la predicación de la Biblia, pero ese fue el comienzo nomás. Justamente por la palabra de Dios, él entendió que tenía que arrepentirse delante de Dios. Este puede ser el resultado también en la vida de usted, querido amigo que nos escucha. No hay otra forma de reaccionar a la Biblia, la única forma es obedecerla. Muy bien, estamos culminando este mensaje el día de hoy y oremos un momentito al terminar. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu palabra es tan deliciosa para recibirla, Señor. Quisiera pedirte por cada persona que está escuchando en este momento, porque el primer paso de recibir tu palabra es deleitarse en ella. Y cuando nos deleitamos en leer y en escuchar la Biblia, Señor, ella misma va a producir un efecto en nuestro corazón, en nuestra alma. Ella va a transformar nuestro entendimiento. Y por último, Señor, vamos a aprender a obedecerte. Gracias porque tu palabra nos lleva hacia la obediencia. Gracias por las personas que se deleitan oyendo esta predicación. Pero te pido que ellos comiencen a obedecerte, Señor, y que sigan disfrutando el sabor de la Biblia, aquella comida deliciosa para leerla, pero que eso les conduzca a la obediencia de tu palabra, Señor. Bendice a tus hijos de la Iglesia Bautista de San Fernando en Chosica. Bendice, Señor, a tu pueblo en el Perú entero. Te pedimos tu protección sobre la enfermedad del coronavirus. Te pedimos que ya tengas misericordia de nosotros, que ya detengas el crecimiento de esa curva, Señor, de la enfermedad, y que en estos días, esta semana, ya comience a disminuir el número de infectados y de fallecidos. Derrama tu misericordia, Padre Celestial, sobre nosotros, y que pueda crearse una vacuna también a nivel mundial. Eso te rogamos, Padre Santísimo. Te damos las gracias en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.